Va a intervenir el profesor de la Universidad de Almería, Jorge Antonio Lirola Delgado, y el título de su ponencia es Las mezquitas de Al-Ándalus a partir de las fuentes biográficas almocríes, imames y jatibes. Profesor titular de la Universidad de Almería, presidente de la Fundación Ibn Tufail, desde la que se han publicado diversos libros y especialmente yo quiero indicar el de la Biblioteca de Al-Ándalus, de la que fue director. Y también es un miembro muy activo en esta Sociedad Española de Estudios Árabes. Y como ya ha dicho el título de su intervención, ya le cedo la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias. Para mí es un placer volver a este marco incomparable y en ese sentido pues quiero darle las gracias a la Fundación Tres Culturas, que siempre me ha acogido espléndidamente, al igual que también a la Universidad de Sevilla y a los compañeros de la Universidad de Sevilla por toda la colaboración y posibilitar que nos podamos reunir hoy aquí y exponer algunos de los trabajos que estamos realizando. Bien, este trabajo que expongo, que va a salir próximamente publicado en Al-Adra, la revista Al-Adra que tenemos en la Fundación Ibn Tufail de Estudios Árabes, trata de completar una obra de la que estamos muy satisfechos, que es Las mezquitas de Al-Ándalus, que publicamos en el año 2014 a la profesora Susana Calvo, un trabajo magnífico del que, como digo, nos quedamos muy satisfechos y estamos muy orgullosos de la publicación. Ella lo hizo, es historiadora del arte y hace un repaso por todas las mezquitas de Al-Ándalus, tratando muchos de los aspectos de forma integral. De todas formas, el trabajo que, como ha dicho Pedro Cano al presentarme, la Biblioteca de Al-Ándalus es un trabajo fundamental que hemos realizado nada más y nada menos que 171 investigadores españoles y extranjeros, donde hemos sistematizado pues 2.500 autores de Al-Ándalus con toda la información disponible que teníamos. En mi caso, como coordinador de la obra, previamente y durante la realización de la misma, pues he manejado bases de datos para ir seleccionando qué personajes íbamos incluyendo y otros que dejábamos fuera. En ese sentido, esa base de datos tiene más de 15.000 individuos de Al-Ándalus importantes, no solamente los que escribieron, sino también los que no escribieron. Entonces, esa base de datos, con toda la información que contienen, pues me he planteado ahora ir sacando elementos diferentes, sobre todo a partir del urbanismo. Entonces, en ese sentido, he empezado con las mezquitas porque las mezquitas son uno de los elementos fundamentales en ese urbanismo, ¿no? Este trabajo, que es prácticamente un libro porque ocupa más de unas 166 páginas, lo que hace es recopilar todas las mezquitas que conocemos a través de los diccionarios biográficos. Los diccionarios biográficos se vienen utilizando desde hace muchísimo tiempo, pero no se había extraído toda esa información de forma sistemática, y eso es lo que me he planteado yo, ya no solo a través de la Biblioteca de Al-Ándalus, sino con la parte complementaria de esos 12.500 que han quedado fuera de ella, pero que lo vamos a incorporar en la próxima gran obra que emprendemos, que es la Crónica de Al-Ándalus. Eso ha hecho que lo he hecho a través de tres figuras relacionadas con las mezquitas, como son el almocrí, el jatib, el predicador, y al imam, siempre relacionándolo con una mezquita. Siempre en los diccionarios biográficos, lógicamente, aparece la mención de esa mezquita por la relación personal con ese individuo. Eso nos ha hecho que dispongamos de más de 1.000 registros, más de 1.000 personajes relacionados con mezquitas, que sistematizándolos pues tenemos información sobre más de 300 mezquitas repartidas en 89 ciudades y otros lugares menores, ¿no?
Bien, la mezquita, como digo, es el elemento vertebrador de una comunidad musulmana junto con el zoco. También por eso estamos muy orgullosos del libro que sacamos sobre el mercado, y nos gustaría también sacar una monografía sobre el hammam. Los hammam es más delicado en el sentido de que hay menos información, pero que es otro de los elementos, yo creo que los 3 elementos vertebradores de esa comunidad, y están muy interrelacionados. De hecho, siempre los vemos juntos, ¿no? Es decir, la mezquita, en torno a la mezquita mayor se estructura ese zoco, y junto también a la mezquita está ese hammam. Bien, dentro de las mezquitas, pues hay mezquitas de barrio, la masjid, y luego en lo que destaca, pues en cada ciudad o núcleo importante, esa jami'a, esa aljama, esa mezquita mayor. La mezquita no solamente es importante por su parte, todo lo que supone la parte religiosa, sino que trasciende esa importancia, sobre todo por lo que se refiere al aljama, puesto que en ella es donde se realiza la jutba, ese sermón de los viernes, donde además es en ella donde se realizaba la proclamación de los gobernantes, o se daba difusión también a todos esos edictos gubernamentales. Pero trasciende toda esa importancia también porque tiene una función docente. En las mezquitas, en los patios, se realizaba la docencia, de ahí también que me acerca a la figura del al-Muqri, el al-Mokri, y a veces también en menor medida pues tenía también un uso funerario, en particular ahora lo veremos unas determinadas mezquitas, ¿no? Bien, el relacionar los edificios religiosos, las mezquitas y quienes prestaban sus servicios en ellos nos permite fijar cronología y acercarnos a todo ello, estableciendo también los puntos álgidos de utilización de esas mezquitas, el inicio, hasta qué tiempo tiene desarrollo esas mezquitas, ¿no? Bien, como digo, pues en la Biblioteca del Andaluz, bueno, hemos recogido los autores, y evidentemente, pues en cuanto a los jatib, pues hay numerosas obras que son relativas a colecciones de sermones, de jutab. Bien, es curioso porque 16 de las 32, un 44%, son autores que no se dicen en sus biografías que son predicadores. Eso puede sorprender, y quizás tengamos que revisar por el hecho de que se nos ha pasado el que realmente fueran también jatib, ejercieran de jatib en alguna mezquita. Todo este detalle al que estamos llegando ya también a partir de la Biblioteca del Andaluz, y el que haremos en la crónica, pues hará que tengamos y que avancemos mucho en el conocimiento. Pero lo curioso es que se dan casos de que conocemos específicamente a algunos autores, como Abu Zaid al-Fazazi, que nos dicen que él era autor de sermones, pero no era predicador, sino que lo escribía para otro. Es decir, el jatib no era el que escribía. Si hacemos un análisis, aquí en el artículo sí aparece detalladamente cuáles son todos ellos, pues podremos observar que eso se da sobre todo en la época almorávide, donde se da más el caso de que alguien escribe el sermón y otro el que lo pronuncia. En cambio, en la época almohade sí se da más la figura del que escribe el sermón, es el que lo va a pronunciar, ¿no? Ese discurso. Creo que por esto esta sistematización, como vemos, pues da lugar a que demos mucho, avancemos en el conocimiento de todos estos hechos, ¿no? Bien, no me voy a detener aquí porque, bueno, esa figura al-Mokrino, pero sí la de Jatib y la de Imam han dado lugar a nombres familiares. Y entonces, pues conocemos muchas familias, la más conocida, la familia de Ibn al-Jatib, que a través de un predicador, aunque luego sus descendientes no se dediquen a continuar esa tradición, pues lo mantienen en el nombre. Los Banu al-Jatib, Ibn al-Jatib, ¿no? Ibn al-Imam, pues tenemos bastantes casos. De Jatib también tenemos bastantes casos. No me voy a detener en ello porque no disponemos de tiempo aquí, ¿no? Bien, como digo,
he recogido 89 lugares, ahí soy preciso. En el número de mezquitas no soy preciso porque en realidad muchas de las mezquitas luego, si vamos analizando, nos damos cuenta que a lo mejor, ahora lo veremos, una mezquita se refieren a ella por nombres distintos según la época. Eso lo explicaré ahora en concreto. Bien, si lo analizamos por ciudades, Córdoba es la ciudad que tiene más mezquitas, 104 mezquitas, aparece, seguida por Sevilla con unas 43, Granada con 25. Ese orden coincide con el que hemos tenido también en las estadísticas de Al-Ándalus. Son las 3 principales ciudades de Al-Ándalus en autores y son también las 3 principales ciudades en cuanto al número de mezquitas. Luego ya sí sorprende que cambian un poco el orden. Málaga, Murcia, Almería queda un poco retrasada en el número de mezquitas con 6, Toledo, aunque luego en la Biblioteca de Al-Ándalus han quedado más por encima, Algeciras, Játiva, etcétera. Bien, si nos atenemos, los mayores registros que tenemos son de la aljama. Si lo vemos por número de registros, es decir, número de individuos que tenemos relacionados con una mezquita, pues la principal sigue siendo Córdoba, con la aljama de Córdoba, con 133 registros. Ahí Granada adelanta a Sevilla con 90 registros, la aljama de Granada. Y Almería también adelanta a Sevilla, que queda más rezagada, Almería con 42. Entonces hay distintos avatares por qué se dan estos casos. Pero bueno, no voy a entrar en reflexionar sobre ello. Simplemente de decir que también esto, lógicamente, los trabajos se van complementando uno a otro. En estos trabajos que estoy realizando, tengo ya hecho el de los cementerios, luego lo explicaré. Y también tengo ya prácticamente terminado el de los cadíes. El de los cadíes, para sacar una obra sobre los alcaldes, porque el cadí hacía la autoridad local y de hecho muy relacionada también con las mezquitas, porque veremos que suelen aparecer ellos como en las obras de esas mezquitas. Me refiero a ello porque con frecuencia, sobre todo en lugares más específicos que no eran tan importantes, el cadí desempeñaba la misma función de jatib y de imam. En ese caso. Entonces, pues en muchos de los lugares que no tenemos menciones de mezquitas, pero relacionamos a los cadíes con una localidad, pues podemos conocer quién estaba ejerciendo de jatib y de imam en esa localidad. Bien, ahí menciono, pues entonces conocemos de Albarracín, Albuñol, Alcalá de Xivert, Alcaudete, Algarví, un amplio número de lugares que podríamos conocerlo. Lo normal es que en una localidad siempre hubiera una sola aljama, pero nos llevamos la sorpresa de que con frecuencia, bueno, o bien la aljama cambia y se crea una nueva aljama, como en el caso de Sevilla, ¿no?, de la antigua de Ibn ad-Dabbas a la construcción de la nueva en la época almohade, pero también sorprende que en algunos casos existen duplicidad de que se mantienen dos aljamas. De hecho, aquí en Sevilla le seguían llamando, se ve en algunas ocasiones que le siguen llamando a lo mejor aljama en autores que son posteriores ya en la época almohade en ese sentido. Pero bueno, en el caso de Málaga lo tenemos constatado que hay dos aljamas funcionando al mismo tiempo, una en la Medina y otro en el Arrabal Oriental. Esto llamó mucho la atención cuando en una de las conferencias allí en Almería, estando Patrick Cressier, pues le llamó mucho la atención de que me refiriera a la aljama de la Alcazaba de Almería, ¿no?, por la cuestión de que siempre lo normal es que haya solamente una aljama en la ciudad. Eso está muy constatado, es decir, el uso de la aljama, sobre todo a partir de la época almohade, el que en la Alcazaba, o en el caso, por ejemplo, también de la Alhambra, pues muy célebre, había también una aljama con un jatib específico de ella, ¿no? Bien, no suele ser habitual que conozcamos el nombre de la aljama, sino simplemente se le menciona como aljama, y en ese sentido pues la de Sevilla es un caso más específico, porque sí se nos dice la aljama de Ibn ad-Dabbas, ¿no?
Bien, en algunos casos, como digo, pues, bueno, en este caso, normalmente siempre un aljama tenía un imam y un jatib que habitualmente solía ser el mismo, ¿no? En el artículo hago un poco unas menciones sobre las denominaciones, como se le denominaban, pues a veces Sahib as-Salat o Sahib al-Khutbah, y la mayoría de las veces pues, dicen Sahib as-Salat o al-Khutbah y demás, ¿no? No entro ahora en ellas, simplemente que sepamos que hay ocasiones, como por ejemplo en Almería, en la época almorávide, donde coexisten 4 jatib al mismo tiempo, turnándose cada uno de los viernes en la mezquita aljama. Bien, hay casos, pues todo esto nos va dando una amplia casuística. Bueno, me voy a centrar, por las limitaciones de tiempo, a las denominaciones, a los nombres de las mezquitas. Esos nombres de las mezquitas, como digo, la gran generalidad se refieren pues sobre todo a la aljama, ¿no? Y no hay una especificidad, pero hay muchos casos donde pues conocemos el nombre determinado y a qué responde ese nombre. La mayoría de las denominaciones pues se refieren bien a los fundadores o bien a las personas que prestaron sus servicios, y a veces también no sabemos exactamente dónde llega, si es el fundador o si es realmente una persona que prestó los servicios en esa mezquita, ¿no? Y eso es una de las causas también, el que una misma mezquita vaya tomando distintas denominaciones a lo largo de la historia, porque va cambiando según fuera la persona que estaba desempeñando esos servicios. Bueno, en ese sentido tenemos un buen número de mujeres, nombres de mezquitas con mujeres del entorno de los emires omeyas, ¿no? Sobre todo veremos que la figura clave va a ser Abderrahmán II, también su entorno familiar de mujeres de Walad o también de su hija, que van porque la fundación de una mezquita, al igual que la fundación de un cementerio, pues era un acto piadoso. Entonces pues muchas de ellas se dedicaban. Bueno, ahí tenemos una amplia casuística que luego se podrá ver también tanto mujeres de origen árabe como algunas de las que eran concubinas. De algunas no he conseguido tener información, pues el caso de, por ejemplo, de Najda en Córdoba, o también otra mezquita de Habbuna en Almería, que está en época almorávide, que pues quizás cuando tengamos más informaciones podremos conocerlas y saber quiénes eran. También hay muchas fundaciones de mezquitas a nombre de los gobernantes. Entonces, bueno, hacía un repaso aquí que no me voy a detener en él. Sobre todo, como digo, va a ser la época de Abderrahmán II, el siglo VIII, mediados del siglo VIII, cuando constatamos que hay una gran arabización e islamización, dos procesos que fueron muy parejos en Al-Ándalus, y es donde van a empezar ya toda esa eclosión, ya no solo de mezquitas, como es en el caso, por ejemplo, de Abderrahmán II, pues sabemos que cuando se funda la aljama de Jaén, también la de Sevilla, con Ibn Abd Abbas, uno de sus cadíes, la de Murcia, o en otros lugares con sus descendientes también, la de Pechina, la de Vera, y otras muchas mezquitas. Bueno, Abderrahmán III también con la mezquita de Medina Zara, pero no detengo. Bien, de algunas personalidades que conocemos no he conseguido identificarlos, y por tanto, pues este trabajo lógicamente que ha sido bestial, sobre todo esa recopilación muy muy extensa de todos esos nombres, pues hay que continuar, y no está cerrado, sino que hay que continuar viendo quiénes son esas personalidades y que se puedan ir sabiendo de ellas, ¿no? Aparte de que se puedan añadir, seguramente irán apareciendo más, ¿no? Bueno, hay un uso también de las denominaciones de las mezquitas, son las mezquitas familiares. Por ejemplo, aquí en el caso de Sevilla, los Banul Bayi, una familia importante, originaria de Béjar, pero que se estableció aquí en Sevilla, pues tenían su propia mezquita. En el caso de las mezquitas familiares, se constata que llevan parejos con mucha frecuencia los enterramientos. Entonces, ellos eligieron allí y estaban enterrados, las familias quedaban enterrados en estos lugares. Bien, si nos fijamos, voy ya con
rapidez. Los restos de las mezquitas también actuales, que son casos muy concretos los que han pervivido de la aljama, la mayoría han desaparecido, pero en muchas ocasiones esos patios vemos que hay arbolado, ¿no? En el caso, aquí tenemos el caso de la aljama de Córdoba, en el caso también vemos de la iglesia de San Salvador en Granada. En Almería también podríamos haber puesto una imagen del patio de los Naranjos, y precisamente el arbolado da lugar a diversas mezquitas, nombres de mezquitas, ¿no? Esto es una especificidad del Islam andalusí, que eran maliquíes, pero si vemos también en el norte de África son ahora también maliquíes, pero no vemos nunca ningún arbolado en las mezquitas. Eso es debido a que esa especificidad del maliquismo andalusí era debido al ausaísmo anterior. Al-Ándalus había sido primero ausaí antes de convertirse en maliquí, ¿no? Y había pervivido, ¿no? De hecho, pues aparecen la mezquita de Ar-Rummama del Granado en Algeciras, la mezquita de Zaituna, la de Abdalia, la Parra, en Najil la palmera aparece con frecuencia, y luego, aunque no haya ninguna mezquita del Naranjo, parece que el Naranjo es uno de los más preferidos, porque aparece en la mayoría de las mezquitas, había esa presencia de los naranjos. Otras muchas mezquitas se deben los nombres a profesiones, ¿no? Porque, como digo, iban muy relacionados con el zoco. Entonces, pues la mezquita que estaba en el zoco de tal, pues tomaba el nombre de ese zoco, ¿no? La mezquita de los carniceros, la mezquita de los perfumistas, de los estereros, tintoreros, ladrilleros, etcétera. Hay una amplia casuística, ¿no? Aquí también en Sevilla. Ya me ha llamado la atención, ¿no? Voy acortando entonces. Bueno, la ubicación también da lugar a muchas denominaciones donde estaban ubicadas. Por ejemplo, en Almería me han salido varias nuevas, mezquitas nuevas, y en todo Al-Ándalus con esta sistematización salen en todas las ciudades mezquitas nuevas. Y entonces, pues, por ejemplo, se menciona la mezquita de la Rambla en Almería, ¿no? O de otras de la Alcaicería de Granada, esa sí se puede encontrar, pero está relacionada con la ubicación. Algunas también en esa ubicación pues toman el nombre de la puerta próxima que tenían. Entonces, pues eso era muy habitual. La mezquita de Bab al-Cántara en varias ciudades, en Córdoba y en Valencia tenemos ejemplos. También el nombre del barrio, es decir, la mezquita de Jaumat Gadir Abil Fayyad, o el Arrabal, ¿no? La mezquita de Rabat Akhsharish en Granada. Y lo que también en ocasiones sucede a la inversa, es decir, que el barrio o el arrabal toma el nombre de la mezquita. Eso se constata en otros casos. Bien, y luego nombres dispersos y eso. Como decía, hay muchos nombres dobles, y por eso quizá el número, ahí no, he dicho siempre más de 300, porque en principio son 300 o 350, pero que si vamos analizando, que eso es lo que yo he hecho algunos análisis a los que he podido llevar, pero con los análisis que se hagan minuciosos, sobre todo luego comparándolos, porque esto es un trabajo muy interesante desde mi punto de vista, sobre todo para los arqueólogos, porque aquí nos dan menciones de esas mezquitas, y luego sobre todo haciendo un estudio del desarrollo de las mezquitas posteriores, es decir, la vida. Muchas de esas mezquitas están en iglesias, se convirtieron en iglesias. Hay casos que no. Por ejemplo, en Almería, allí hay una de las mezquitas nuevas que me ha salido, es la mezquita de Al-Abbasi. Ese Al-Abbasi, uno de la Peza, que funda una mezquita, él era Jatib en la mezquita Al-Jama, y a su vez tenía su mezquita en el Rabat al-Haud. El Rabat al-Haud desapareció por completo, fue arrasado en la conquista del 1147, y entonces, pues lógicamente no pudo convertirse en una mezquita, sino eso aparecerá en alguna excavación arqueológica, puede aparecer y verse ahí, y sobre todo cuando haya enterramiento y una mezquita se pueden identificar algunas de ellas. Bueno, mezquitas en cementerios se dan casuísticas, o la utilización de mezquitas como lugares de enterramiento. También en Rábitas la he incorporado, y bueno, luego venía aquí un repaso a todas las sevillanas con las menciones, como digo, que son muy exhaustivas. Conocemos, por ejemplo, eso no es muy conocido, el uso, sabemos quién fue el primer jatib de la mezquita almohade, pero lo que no, un detalle que se ha destacado mucho, es que precisamente el alcalde, el cadí de Sevilla, era Averroes. Ibn Rushd
era el alcalde de Sevilla cuando los almohades construyen la nueva mezquita, ¿no? Bueno, no me extiendo más para dar posibilidad también a que haya un coloquio, y siempre decir que, bueno, yo creo que la recopilación, esta amplia recopilación que he realizado a partir de toda la información de la Biblioteca de Al-Ándalus y la que he ido extrayendo de todos los diccionarios biográficos, creo que supone un gran avance para, sobre todo, de cara luego a arqueólogos o a otros investigadores que lo vayan desarrollando. Como digo, quiero centrarme en distintos aspectos, ya no solo las mezquitas. Las mezquitas es curioso porque Leopoldo Torres Balbás no destacó y no hizo un artículo conjunto de todas las mezquitas, sí de otros elementos del urbanismo, como era lo de los cementerios, pero sin aprovechar sistemáticamente los diccionarios biográficos. Otro también lo que son los arrabales, los nombres de los arrabales, las ciudades, primero partiendo de ciudades que son ya preexistentes a cuando llegan los árabes, o las ciudades de nueva fundación, son nombres de arrabales, más luego las puertas tanto de las medinas como de los arrabales. Nada, pues muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Jorge. Ahora damos la palabra a alguien de los asistentes por si quieren intervenir. Hola, Jorge, ¿qué hay? Me ha encantado el tema que has traído al simposio, y solo quería que me explicaras un poquito más, si puedes, la diferencia, la connotación que comentaste sobre masjid y jama'. Creo haber entendido, pero no estoy segura, que has dicho que masjid es algo más local y jama' es algo más, o he entendido mal. Bueno, normalmente en una ciudad solamente en principio había una mezquita mayor donde se pronunciaba la jutba los viernes, o la oración también la obligatoria, al-farida, y en ese sentido eso se pronunciaba en al-jami'i, en la aljama. El masjid no da idea, a menos que aparezca algunas veces al masjid al-jami'i, que aparece así tal cual, o al masjid al-adam, que aparece, que entonces es una aljama. Se refiere a cualquier otra mezquita. Normalmente pues pueden ser mezquitas de barrio, lo que se llaman, si hay una aljama, pues esas mezquitas de barrio, que puede haber en la ciudad muchísimas otras, ¿no? Vale, bien. Sí, porque me viene a la cabeza que la mezquita del profeta, por ejemplo, es Masjid al-Nabi, Masjid al-Rasul, mientras en Egipto, en el Cairo, la gran mezquita de Al-Azhar es Jami' al-Azhar, nunca es Masjid al-Azhar, aunque Jami' al-Azhar tiene su masjid también. Entonces sí es curioso esa comparativa entre lo que antes, en esa época, cómo se denominaba estas dos instituciones, o la bifurcación del nombre, y cómo se está llevando ahora. Curioso, muchas gracias. Sí. Así, muchas gracias, la profesora. Jorge, a mí me ha llamado, como estoy al lado, me ha llamado la atención lo de la aljama de Murcia, que habían dos más dichos. ¿Sabes cuál es la segunda? Más había en Murcia, bueno, Robert lo sabrá, aparecen varias. En ese caso aparece, creo recordar, que a la Atica, la antigua, que da la sensación de que cambia, o al Aqdam también la mencionan. En algunas ciudades sí he podido descender a localizar lugares y sitios, pero en otras ciudades todavía no he llegado a ese nivel, sobre todo cuando lo estoy dejando con lo de con el urbanismo, con todos esos elementos. Vale. ¿Y la fecha? ¿Sabes la fecha donde aparece ese dato? Bueno, sí, aquí no lo tengo recogido, pero podemos recoger los distintos hechos. De hecho, en Murcia creo recordar que en una de las mezquitas se hablaba de un enterramiento, y que había sido enterrado en la Qibla. A veces se habla de la Qibla, aunque no sabe, aquí también al andaluz el nombre de Qibla era sinónimo de sur, ¿no? No únicamente lo que era Qibla, pero Qibli era el sur, ¿no? Por la sencilla razón de que las primeras mezquitas están orientadas según la disposición de los sirios, también desde Damasco, que ocupaban el lugar orientada hacia el sur, hacia la Gracias, Jorge. Profesora de la Universidad Complutense, Soha Bud. Muchas gracias.
Gracias. Buenos días. Tu intervención ha sido estupenda y tengo 3 preguntas. Bueno, realmente son 2 comentarios y una pregunta. El primer comentario es que no es sorprendente que haya más de una aljama, una mezquita aljama, Masjid Jami', en la misma urbe, porque era imprescindible que la aljama sea de fácil acceso a todo el mundo. Entonces, si la aljama existente no era de fácil acceso o se ha quedado pequeña, entonces hay que construir otra. Yo creo que esto puede ser la accesibilidad de la aljama. Invita o obliga al gobernador o al califa, al gobernador en nombre del califa, construir otra. Yo creo que esta puede ser una de las razones por este desdoblamiento o triplicamiento, vamos. Por otro lado, te quería preguntar, la obra magnífica tuya, vamos, la vuestra, la de la Biblioteca del Andaluz, si estás pensando actualizarla, porque yo mando trabajar a mis alumnos sobre esta biblioteca y faltan algunos nombres. ¿Hay algún proyecto de futuro para eso? Y luego tengo una tercera pregunta. ¿Puedo hacer una tercera pregunta? O primero sería la última pregunta. La mía, la tercera. Sí. Claro, ya no tengo más. ¿Me contesta él primero o espero? Bueno, yo hago mi tercera pregunta, sí. Sabes que a mí me interesan mucho los tratados jurídicos que había en Al-Ándalus por su reflejo sobre los mudéjares y después moriscos. El tratado jurídico de Tafría, sobre el que llevo ya toda mi vida, casi desde mi tesis doctoral, siempre lo veo apareciendo en todas las aljamas mudéjares y moriscas. Y no se ve otros nombres, no se ve otros tratados. Y entonces yo quería saber si sobre las biografías de la Biblioteca del Andaluz se ha hecho un trabajo de recopilación de los tratados jurídicos que se hablan allí, aparte de los tratados jurídicos escritos por andalusíes. O sea, a ver, los tratados jurídicos de los andalusíes no. Se ha hecho un trabajo sobre los tratados jurídicos que han conocido los andalusíes del extranjero, entre otros a Tafría, porque yo he trabajado sobre la llegada de Tafría al Andaluz y está más que la llegada sí, pero el uso continuo del Tafría para que luego se traduzca y para que luego se mantenga en decenas de tratados, como voy a decir en mi comunicación hoy, pues debió ser muy importante en Al-Ándalus. Y entonces yo quería saber si se ha hecho algún trabajo de recogida de los tratados jurídicos de los juristas alfaquíes no andalusíes. Bueno, respecto a las 3 cuestiones, lo de la aljama y la accesibilidad me parece no solo hipótesis, sino una realidad. Eso justificaría que inicialmente en Al-Ándalus solo aparezca una aljama y se justifica así, y que sea en época ya tardía, sobre todo en aquellos casos en los que las ciudades, a partir de época almohade, donde la gran conquista del territorio andalusí se produce sobre todo en el siglo XIII, con la caída de las principales ciudades, Córdoba, Sevilla, cuando en ciudades como en Almería, Málaga aparecen, o también incluso en Sevilla, que en la época almohade es cuando tiene un crecimiento enorme, ¿no? Entonces eso posibilitaría el acceso de todo a una aljama, ¿no? Me parece una buena idea, ¿no? En cuanto a la actualización de la Biblioteca del Andaluz, la estamos haciendo ya. En la revista Ladra precisamente surgió como complemento, también una de sus funciones es servir de complemento a la Biblioteca del Andaluz, y vamos actualizando tanto nuevas biografías como complementando biografías anteriores. Aparte, todo eso en un periodo transitorio hasta que publiquemos un nuevo apéndice,
la Biblioteca del Ándalo son 7 volúmenes, se publicó el apéndice A, que era de biografía, el apéndice B, que era una serie de estudios sistemáticos y los índices, y se ha publicado también el apéndice C, donde recopilábamos mucha información. Está previsto que saquemos un apéndice D cuando pase algún tiempo, complementándolo, porque la idea es no volver a publicarla reformándola, sino ir añadiendo rectificaciones y correcciones para de ese modo que todos los que la tengan sepan aprovecharlo. En cuanto a los tratados jurídicos y las recopilaciones, bueno, como se sabe, la Biblioteca del Ándalus es una base de datos increíble con todas las informaciones que hay, que pueden dar lugar a muchos trabajos como este que voy haciendo yo de sistematización. Entonces, no hay uno específico de ver, porque en la Biblioteca del Ándalus ha tenido cabida, y lo que sí se puede encontrar más fácilmente son aquellas obras que son comentarios, resúmenes de otras obras. En este caso del Tafriri, eso sí está sistematizado y se puede comprobar. Luego ya la repercusión que tuviera, es decir, que un jatib, un imam en una mezquita haya entre sus estudios esté la obra del Tafriri, eso hay que verlo individualmente en cada una de las biografías. Hay que molestarse a ir viendo cada una de esas biografías a ver si realmente aparece o no. Eso no está hecho. Sí. Bien. Muchas gracias a los intervinientes, a los profesores de la Universidad de Sevilla y de Almería.